José Luis Espert fue candidato a presidente, todos sabemos. ¿Hubiera estado celebrando el día de hoy si arreglabas con los acreedores o no? No, yo lo que no hubiera hecho es entrar en default el 22 de abril, ¿no? Pero ya salimos del default hoy, ¿o no? Aparentemente sí, es una muy buena noticia para Argentina. Es muy Está buena bien. noticia. Sí, sí, las deudas hay que pagarlas, Sí. si no, no te endeudes. Y además es muy importante porque hay un montón de empresas Sí. que contratan gente, que pagan los salarios de la gente, que le dan trabajo a la gente, que si no se hubiera salido del default, cuando vinieran los vencimientos de deuda le iban a tener que poner toda una arriba a la otra, en lugar de refinanciar, que es lo que ocurre generalmente con los vencimientos de O capital. sea que esto es una gestión buena del presidente. A ver, han enmendado, yo te diría, empataron la mala decisión de haber entrado en default el 22 de abril. Lo enmendaron. Está bien. Nunca deberíamos haber entrado en default. Pero o sea, estábamos en así como critiqué la entrada al default, felicito al gobierno por haber habernos salido. sacado del default. Es parejo. Está bien, ahora viene el fondo. Bueno, a ver, vos el año que viene Argentina tiene el año que viene muchos vencimientos con el fondo. Sí, pero no lo va a poder pagar. Me así. gustaría hablar un tema de seguridad después, ¿eh? ¿De Un seguridad? tema de la inseguridad. No mío, sino en general, porque es un tema que sé que le preocupa mucho a la gente. Sí. Eh, ¿Querés hablar? Habla, contame. no, bueno, con el fondo te lo hago corta. Con el fondo hay grandes vencimientos de deuda el año que viene. Y el fondo difícilmente te patee los vencimientos sin tener un programa acordado con Argentina, ¿me entendés? El fondo por estatuto no puede decir, Argentina, no me pagues. Paguen cuando quieran. Claro, no, va a tener que acordar algún programa para que patee algo. Eso es lo usual. Ahora, como estamos en una pandemia, no sé si a lo mejor no hay medidas excepcionales. Ahora toco el tema de inseguridad. Yo creo que, dado que estamos en una pandemia, se requieren de medidas excepcionales. Sí. A lo mejor es una medida excepcional que el fondo patee los vencimientos sin un programa con Argentina, cosa que no es lo usual, pero como estamos en una situación extraordinaria, Sí. a lo mejor hay medidas extraordinarias de parte del fondo. Y algo que es muy, muy presente, muy caro hoy a toda la ciudadanía, a toda la gente de trabajo, mucha de la cual nos está mirando, yo te diría, se requiere una gran cantidad de medidas excepcionales de parte del gobierno para luchar contra la inseguridad que es el azote de la gente. ¿De qué medida estás hablando? Primero, te diría, la gente que le deje de dar bola, si es que le está dando algo de bola, al payaso de Bernie, ¿sí? Hablo del secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Payaso de Bernie? Sí, es un payaso, cara dura. Es ministro de Seguridad de una provincia que coquetea con la liberación de delincuentes y ahora se pone al lado de la gente. Así que renuncie y se ponga a laburar en serio por la seguridad de la gente en el llano, no en el medio del mejor o de lo peor de los mundos, ¿no? Recordemos que Bernie, aparte, es aquel que todavía tiene los zapatos sucios de haber chapoteado sangre de Nisman el día que lo mataron a Nisman, el día que se suicidó Nisman, ¿no? Bernie juró por Cristina Kirchner cuando juró como ministro, siendo Cristina Kirchner la artífice del memorando de entendimiento con Irán que ocultó para ocultar o para encubrir el atentado de la AMIA y la responsabilidad de Irán. Así que yo le diría a la gente que nos está viendo, no le crean a Bernie, ¿sí? Ahora vamos al tema de inseguridad. ¿Qué medidas excepcionales yo creo que se requieren en esta emergencia? Vos tenés 1/3 de la bonaerense adentro de las comisarías, como consecuencia de las comisarías están atestadas de presos. Sí. Ese tercio de la bonaerense tiene que estar patrullando en las calles para brindarle seguridad a la gente. Ahora, ¿cómo liberás a todos esos policías de estar cuidando presos? Porque no hay lugar para los presos. Tenés que hacer más alcaidías. Vos decís, no hay plata para construir alcaidías. Bueno, el mundo sé que te enseñan que en situaciones de emergencia las alcaidías se hacen en ómnibus especialmente preparados para eso, o en containers debidamente preparados, ¿sí? Bien. Otra manera de atestar, yo diría, a las calles de policía para darle seguridad a la gente. La gendarmería puede hacer esa actividad junto con la policía en la provincia de Buenos Bueno, lo está Aires. haciendo ahora. Y tienen que hacer más. Tienen que hacer más. Dejemos a la gendarmería solo en los pasos fronterizos y en el resto de los límites de Argentina, con el resto de nuestros vecinos, que lo patrulle el ejército. Eso va a requerir algún decreto de necesidad de urgencia que modifique la ley de seguridad interior, porque el ejército no puede hacer estas tareas. No puede hacer seguridad interior. Pero en esta circunstancia el ejército, en los límites de Argentina con el resto de los países que limita, que patrullen ellos y que la gendarmería esté afectada a darle seguridad a los bonaerenses.
Otro tema que azota de inseguridad a la gente, particularmente en el conurbano, el narcomenudeo. El narcomenudeo es fuente de inseguridad, de violencia y de crimen enorme en el conurbano. Sí. Hay manera de combatir el narcomenudeo, con policías encubiertos. Se llaman policías encubiertos reveladores. Y se hacen allanamientos muy rápidos en estas circunstancias. Se puede combatir la inseguridad en el conurbano. Pero eso lo sabe requiere... lo sabe Bernie también. Está bien, bueno, pero que lo haga entonces, que deje de chichonear con que le preocupa a la gente. Y más allá de eso, hay temas vinculados con la justicia que se pueden hacer. La edad de inimputabilidad tiene que bajar a 14 años y la pena tiene que ser de cumplimiento efectivo. ¿A dónde pones a los chicos esos? Donde sea, pero no puede ser que la gente de bien, de laburo, viva aterrada por lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el conurbano. Hoy la gran preocupación, la principal preocupación que tiene la gente es la inseguridad. No el COVID. El COVID ha pasado a un segundo lugar ya. Mirá lo grave que estará el tema de la inseguridad, que el COVID está en un segundo lugar hoy. Que el COVID ha sido un gran disparate, dicho sea de paso, ¿no? ¿Pero por qué? Pero mirá que hoy tenemos 7.000 infectados, ¿eh? Sí, pero ahora tenés 7.000 infectados con el AMBA encerrada. ¿Te das cuenta que el encierro no era una solución? No, aparentemente no. Bueno, no era una solución el encierro. ¿La solución cuál era? Inicialmente sí, 4 semanas o 40 días de encierro, pero ¿para qué? Para poner un sistema de salud bien fuerte y para testear millones de personas para saber dónde estaban bien los focos. Entonces vos abrías y sabías dónde estaban vos los focos de infección y cuarentenabas ahí solamente. Y cuarentenabas obviamente a la gente para la cual el COVID es mortal, de 70 años para arriba. Se sabe eso. A ver, hay estadísticas que dicen que son los que más se demuestran mueren. que el COVID entre 0 y 60 años no mata, te enferma pero no mata. Entonces, ¿por qué va a cuarentenar a todo un país entero si mata solamente a los que tienen de 70 años para arriba? Que lo tenés que cuidar, yo no digo no cuidarlo, lo que digo el disparate de estar fundiendo a medio país. Fundir a medio país no es fundir al oligarca, al poderoso, no. La gente de laburo se está quedando sin laburo. Estamos en el Palacio de las Papas Fritas, están 600.000 pesos por Pero mes de están alquiler. fundiéndose, están cerrando empresas emblemáticas de la Argentina por un virus que mata muy poco. Contagia mucho, es cierto, pero para evitar que el contagio te hiciera colapsar el sistema de salud, había otras cosas que no eran solamente la cuarentena. Y además está viéndose que la cuarentena tampoco es efectiva porque están explotando los contagios en el medio de la fase 1, 2 o 3 en el AMBA. Entonces, era otra la manera de actuar. Ya el país, el mundo te estaba mostrando lo que había que hacer. No se hizo acá. Ahora tenemos explosión de contagio y la economía fundida. Estamos en el peor de los mundos. ¿Me esperás un segundito hablando con inseguridad? ¿Cómo no? Ponémela, por favor. Último momento. Robo en plena calle, 4 detenidos. Bueno, esto es Ciudad de Buenos Aires, esto no es conurbano. Sí, pues es que hay gente en las villas, gente de bien, gente de trabajo, que está aterrada por la inseguridad que hay adentro de la villa, porque están rodeados de narcos, de traficantes, de asesinos. Bueno, ¿por qué no infectamos a las villas de policía para darle seguridad y tranquilidad a esa gente que pueden vivir Porque bien no le ahí? alcanzan los policías a Bernie. Bueno. Bernie estuvo donde vos estás y me dijo, no le alcanzan los policías. Con las cosas que yo te digo que hay que hacer, que se pueden hacer, la gente de la villa, la gente de la ciudad, la gente del conurbano puede tener mucha más seguridad. Simplemente hay que tener, mira, Bernie, mucho yo, pero puede ser estas cosas que yo te digo. Sí, yo evidentemente digo, es una política de seguridad. Ahora con la política... Yo no le creería mucho a una persona como Bernie, Sí. que participa de un gobierno que coquetea con la doctrina Zaffaroni y que sabe que la gente está preocupada Pero por la está inseguridad. peleada con la ministra, está peleado con la ministra de Seguridad. No lo veo muy peleado con Kicillof tampoco, pero bueno, más allá de esta discusión sobre Bernie, hay cosas que se pueden hacer urgentes por la inseguridad. Y hay cosas que hay que empezar a hacer también por la cuestión de los la mangos. economía. De la economía, de los mangos de la Ahora, gente a fin ¿vos de mes. creés que hay plan o no hay plan? Porque una vez Vamos a ver después del default, después que nos sacaron del default, vamos a ver ahora si hay plan o no. Hasta ahora fue
pucherear con la pandemia y con el default. Yo lo que digo es, a partir de ahora es urgente que la gente pueda volver a trabajar. ¿Y cómo la haces? gente no ¿Cómo da más haces? de volver a trabajar. ¿Cómo haces? Con distanciamiento, con barbijo, y te la tenés que Está jugar. bien, pero ¿cómo haces? Digo, ¿con qué plata? La gente No, está que la fundida. gente vuelva a trabajar, vuelva a la normalidad. Vos no vas a poder hacer que la gente Pero las no se empresas que funda, no cerraron. se quiebra. Bueno, las empresas que cerraron ya cerraron. Pero hay Yo algunas digo, que están por cerrar todavía. Bueno, más vale que abras cuanto antes, particularmente Kicillof, probablemente la ciudad abra pronto, Sí. pero que en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano en particular, abran pronto, porque se van a seguir fundiendo más empresas y vas a tener otra pandemia, que va a ser la pandemia económica, que va a ser la pandemia de los desempleados y de Dice los que va a pobres. haber 1 millón de desocupados más. Bueno, sería muy importante evitar que haya tantos desocupados. Ahora, además de que la gente necesita volver a trabajar, y la única solución para eso es abrir la cuarentena, Sí. abrirla, y dejar de meterle miedo a la gente con la cuarentena, porque a lo mejor abrís y la gente, como está aterrada, No sale. no sale. Dejen de meterle miedo desde todos lados con un virus que contagia mucho, pero tiene una mortalidad bajísima. La segunda cosa, apenas abras, vos tenés que empezar a pensar cosas, medidas, para que la gente empiece a llegar a fin de mes, porque no llega a fin de mes la gente. Una de esas cosas que tenés que hacer, y yo admito que esto es enfrentar a la gente con la clase política, pero acá la gente no puede pagar la cantidad de impuestos que paga. Pero si baja los impuestos, ¿con qué vive el Estado? El Estado va a tener que vivir de otra manera y no fundiendo a la gente de trabajo como ocurre hoy. Y si no encuentran la manera, van a tener que achicarse. Porque acá no puede ser que el único que se achica es el comerciante, el industrial, la gente de laburo, y el Estado no se achica nunca. Bueno, ¿viste a Alberto Fernández diciendo que le parecía demagógico que se bajaran los sueldos? Sí. Bueno, a mí me parece absolutamente chocante que no se bajen los sueldos cuando la gente se está fundiendo. Pero con eso no haces nada. No, pero Es un congraciate. gesto. Bueno, ¿querés hacer en serio cosas? Sí. ¿Querés Sí, hacer en serio sí, cosas? quiero hacer Son cosas. costosísimas las cosas que hay que hacer, ¿eh? ¿Qué? Pero es la única manera que hay de bajar impuestos. ¿Sí? A ver, me esperás un cachito porque me interesa mucho eso. Creo que está el Pollo Sobrero en línea. Sí, Pollo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Chiche? Bien. Pollo, ¿cuándo se termina esta historia del Sarmiento? Yo sé que no es culpa tuya, pero digo, ¿se arregla? No, pero la verdad que te estaba escuchando, permitime, perdóname. Sí. Lo voy a hacer con todo el respeto por la seriedad y todo eso, pero estoy escuchando al invitado que tenés, que supongo de ser expert. Sí, No José tengo la Luis Esper, exacto, sí. La verdad que nosotros en el Sarmiento lo que estamos viviendo hoy es lo que está viviendo la sociedad, que es el pico de la pandemia. Sí. La pandemia que, como muy equivocado dice Esper, es una pandemia que mata a mucha gente, pero hemos visto en los países donde se lleva adelante las políticas que él está proponiendo, como Brasil, como Estados Unidos, que no salieron de la crisis, porque Estados Unidos tiene 40 millones de desocupados, a pesar de que no le dio ni bola a la salud de la gente. Y la gente que muere es la gente nuestra, es la gente humilde, porque las pandemias, estas que estamos sufriendo, solamente una cuarentena la puede llevar la gente rica, que es la gente que defiende él. Sí. No la gente humilde que vive con 10.000 pesos del IFE, que es una miseria, Y con eso que se ve obligado. y eso se contagian, eso se van a contagiar, no tenga duda, si tienen que salir a laburar. Por eso. Pero la verdad que plantear en un momento tan crítico como el que estamos atravesando, porque las políticas que él defiende, Está bien. y fueron las que nos llevaron a que no tengamos camas en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Pero eso no le podemos echar a Esper porque no era presidente, digo, no te da problema. pero por eso. tiene las mismas ideas. Pollo, ¿por qué no te dedicás a hablar del Déjame Sarmiento terminar y déjame dejar de terminar. decir las estupideces que estás diciendo sobre mí? Mejor opinás de los trenes, del Sarmiento, Mira. porque No, a estás mí, diciendo, primero, no me faltes estás el diciendo respeto porque cualquier yo no estoy estupidez hablando sobre lo que yo pienso. estoy hablando, ¿Sabes no, qué? no me faltes el respeto Vos porque- me llevas al no, extremo. Yo no no tengo me problema en faltes el respeto yo no porque yo no tengo te estoy problema en faltando. hablarte encima si vos me hablas Te estoy encima. diciendo que lo Yo que te vos dejé decís hablar ya se y vos probó. decís estupideces Lo que sobre vos mí, decís no ya te lo se voy a probó. permitir.
Vos los casos hablás ejemplares igual no que Bolsonaro, son ni Bolsonaro no hable ni junto Estados porque no se Unidos. entiende. Yo le voy a hablar, Vos sos todo el lo que él habla tipo encima mío, Está yo lo bien, voy a está bien. hablar. representa a Entonces, esa gente. Bolsonaro no es tiene el por qué- ejemplo, yo no nunca tiene lo por qué puse como ofenderme ni ejemplo. decir estupideces, Estados porque Unidos aparte de tampoco ser es un dirigente ejemplo, gremial, Sobrero. El honesto, ejemplo manejable. es Alemania, es Manejable. Australia, es Honesto. Nueva Zelanda. No hablen juntos, no hablen juntos. Cuando hablas de estas Pollo, Sobrero. pollo. y estás Vos sabés que yo te respeto mucho, programa pero, donde podés pero no vamos a generar una polémica tuya con Esper porque no es el objetivo. Ahora de los Está trenes, bien, pero- Pollo. Espera, yo Habla lo del que quiero- Sarmiento, lo que Pollo, quiero saber dale. es lo siguiente. El Sarmiento te queda bien. No puedo permitir que Espera, diga las pollo, pavadas que está pollo, diciendo, pollo, bajo ningún pollo, punto de vista. quiero saber. Nosotros estamos atravesando un momento muy complicado. Bueno, está bien, eso es lo que tenemos quiero saber, pero un grueso tiene... de compañeros, Sí. un grueso de compañeros Sí. que está sufriendo las mismas consecuencias que sufren muchos trabajadores de la Sí. provincia de Buenos Aires. Sí. Estamos en un pico de la pandemia. Nosotros hasta hace días Sí. éramos el único ferrocarril Todo que encerrado. no tenía... Está bien, pero... Pico, todo encerrado. Mirá Está qué bien, genio que son. Pero es otra historia. Yo sé que los compañeros tuyos están complicados y sé que son compañeros difíciles y todo. Lo que digo es, ¿vos creés que va a haber solución mañana pasado o hasta que no se repongan estos compañeros tuyos no hay solución? No, vamos a tardar un par de días hasta que estos compañeros no estén en condiciones de trabajar. Bueno. No van a poder trabajar, no porque lo diga yo ni porque lo dice la No, empresa. está bien. No, Es el servicio no. médico. Está bien. No, pero es muy preocupante, ¿sabe por qué, Chiche? Porque mira, nosotros tuvimos 70 días sin caso. Sí. La verdad que las medidas que hemos tomado acá en la empresa, entre todos los compañeros, son muy buenas. Y estuvimos 70 días sin caso. Pero evidentemente los compañeros viven en una sociedad Y que sí, hay claro, un pico ese es el muy problema. profundo de la y que nos está llevando a los desastres que hoy estamos viviendo, Claro. lamentablemente. Y nosotros tenemos que... No hay una cura todavía por esta enfermedad. Pero tampoco Es podemos mi- estar encerrados, es eso es cierto. mentira. Porque digo, con Es todo el mentira encierro que igual la no gente pudimos. decía. Pollo, Es se mentira. me termina el tiempo. Pollo, no tengo más tiempo. Te mando un abrazo. Tranquilízate vos con el corte. Te mando un abrazo. No, pero es una pena, ¿sabes por qué? No, espera, si vos querés seguir, pero después... Porque acá estamos discutiendo de vidas. No, por eso, está bien. Me interesa mucho hablar del tema. Si aguantás 5 minutos, yo no tengo problema, voy a un corte y después vuelvo. Pero déjame terminar de hablar también con Esper. No, te decía Sí, que se pueden hacer, creo que hay que hacer cosas urgentes Sí. por la economía de la gente. sí, Una es que la gente tiene que volver a trabajar. sí, ya eso me lo dijiste. Ok. Pero vos decís que bajar impuestos. Sí, claro. Y que la clase política se ajuste para que la gente pueda llegar a fin de mes teniendo que pagar por las cosas menos de lo que paga porque están llenas de impuestos. ¿Sabes por qué esto es caro acá? Porque todas las cosas están llenas de impuestos. ¿Para qué? ¿Sabés Para cuánto financiar. pagué el otro día 2 kilos de pan? Más o menos, ¿cuánto? A ver, No, a ver, vos, decime vos. A ver, 370 pesos. 175 pesos el kilo de pan. Y eso que el trigo tiene retenciones, ¿no? Yo digo, a ver, pero ¿cómo va a costar 175 pesos el kilo de pan Bueno, en Argentina? cuando vas Me a habrán cargar afanado nafta, un poco, digo, porque Cuando debe vas a ser- cargar nafta, 2/3 del litro de nafta es impuestos. Cuando vas a comprar un alimento en promedio, la mitad es impuestos. Entonces, ¿cuándo les toca a ellos? ¿Siempre le toca a la gente de laburo? Ni siquiera que no llegue a ¿Me fin de mes, aguantás ni un siquiera que se cachito? ¿Me funda. aguantás un cachito nomás? Bueno, sí. Vos decías que se viene una destrucción de empleos de 1 millón o 1 millón de La desocupados. Organización Internacional del Trabajo dijo que va a haber en la Argentina Bueno. 1 millón de desocupados. Ahora, yo digo, ahí de nuevo, estamos en una emergencia, motivo por el cual va a haber 1 millón de desocupados. A lo Sí, mejor. señor, Bueno, sí. hay que hacer algo para que no haya 1 millón de desocupados. Sí. Porque en ese 1 millón de desocupados, ¿sabes qué? Debe haber muchas empresitas Sí. que con estas leyes laborales no tienen otra que cerrar y echar a todos esos empleados. Cuando si vos suspendieras las leyes laborales actuales y dijeras, hagan lo que puedan, a lo mejor esa empresa no cierra, no echa a nadie, todo el mundo cobra 1/3, 2/3, trabaja en la mitad de la semana, pero no echas a nadie. O sea, tenés que pensar ¿Pero en vos cosas... creés que las empresas no están haciendo eso? Está bien, pero... No, bueno, pero Yo lo te digo que lo están tenés haciendo, que evitar que las empresas quiebren.
Sí, pero Ahí, yo creo en que ese hay- millón desocupados, hay mucha empresita que va a quebrar. Sí, no Vos tenga tenés que duda. evitar que esas empresas quiebren. Pero- ¿Cómo evitarlas? Negocien los salarios que puedan, negocien la jornada de trabajo que pueda. La gente quiere laburar, no quiere perderse de Obvio, trabajar. pero yo Y creo se que cierra la muchas empresa, empresas lo pierde de están trabajar. ¿eh? Muchas empresas lo están haciendo. Muchas sí, otras no. Sí. Y en esas no, que están quebrando, hay gente que está quedando sin Te trabajo. aviso que Moyano consiguió 30% de aumento para los camioneros. No sé cómo lo consiguió. Me gustaría, lo consiguió. me gustaría ser mosquito, ver cómo lo consiguió. En el medio de un parate total. A ver, los camiones no caminan los camiones, ¿no? Pero le sacó 30% de Está aumento. bien. Quisiera saber cómo lo sacó. No. ¿Vos crees que hay riesgo de hiper por tanta emisión? No. Sí creo que vamos a un 2021 Sí. con un salto en inflación importante. Sí, Sí. pero digamos, pero sin riesgo de hiper. No sos de A los ver, que en Argentina promueven- nunca digas nunca, pero no creo, no bato el parche, vamos a la hiper, no. ¿Dónde pones la mayor preocupación? ¿En el laburo, en la guita o en la pandemia? En el laburo. En el laburo. La gente no llega a fin de mes. Laburo. Laburo y inseguridad. Como me gustaría que Ernesto Adidas le critique, pero Ernesto Adidas no habla nada más. Autalán es el único que me sirve para eso. Autalán yo hubiera salido No, pero Chiche, porque no, me parece que no. Podemos explicarle todo a Esper. Claro, Autalán Podemos hubiera salido a explicarle todo. saltarle a Pero la es que me yugular. parece que hay dos bibliotecas. Esper representa cabalmente una biblioteca. Pelearlo no tendría ningún sentido. No Esper pelear, ¿Pero pero qué? recién lo que dijo los La trabajadores. biblioteca mía es la del sentido común, te cuento. No. La mía es la del sentido común. No, dale, Es, espera, no, la digo, gente se está fundiendo. Autalán- deja de ir a No, pero es una trabajar. biblioteca muy antigua. ¿Qué Autalán me biblioteca es defiende a esa? los trabajadores. Yo no puedo. Autalán es el único que defiende a los trabajadores acá. Muy bien. Un placer. Gracias por estar, José Luis. Un Gracias. placer tenerte acá.